Nuestra experimentación condicional en el condicionamiento operante y la aplicación experimental de un canino, el cual se basa en los principios teóricos del condicionamiento operante. ¿Por quién fue sistematizado el condicionamiento operante? Podemos decir que fue por Frederick Skinner, ya que este fue un psicólogo y filósofo nacido el 20 de marzo de 1904. ¿Por qué escogimos el condicionamiento operante? Lo escogimos porque es una técnica y un proceso de aprendizaje que ya se había realizado antes en el entrenamiento de caninos, el cual nos dio suficiente confianza para continuar con el proceso de experimentación usando ciertas bases teóricas. Pero, ¿qué es el condicionamiento operante? Muchos se preguntan qué es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un sistema de aprendizaje en donde un sujeto tiene una gran posibilidad de repetir las formas de conducta que desencadenan una respuesta positiva y una respuesta negativa. Y les voy a hablar sobre las características de condicionamiento operante. Podemos decir que es un sistema de aprendizaje y enseña al individuo a que cada respuesta conlleva a una reacción o a una acción. En este proceso experimental se empleó una metodología en la cual se implementaron los programas de razón fija e intervalo variable. ¿Pero qué es la razón fija? Podemos decir que en esta se obtiene el reforzador después de un número determinado de respuestas. Y en el intervalo variable sucede después de que haya pasado un tiempo desde la última conducta que fue reforzada. En los resultados, el procedimiento de recolección de datos se hace en un formato sistematizado, el cual permite organizar la información de una manera más detallada, resaltando el intervalo de tiempo en el que se realizó el condicionamiento experimental en cada semana del mes de mayo. También apunta la cantidad de veces que el canino realizó la conducta deseada y asimismo la cantidad de reforzador que se le dio a medida que esto pasaba. Para un mejor análisis de los datos arrojados en el condicionamiento experimental, se decide multiplicar las 2 horas de condicionamiento diarios por los 7 días de la semana en que se realizó la misma actividad experimental. Operando así, tenemos un total de 14 horas de práctica experimental a la semana. En los primeros días de la primera semana, el perro no respondió frente a las órdenes verbales, así que no tuvimos la reacción esperada. La mano, la mano, la mano, la mano. En cambio, en los últimos días de experimentación de la misma semana, analizamos que el perro reaccionó y respondió a las órdenes verbales y por consecuente se le dio su reforzador, que es el alimento apetitivo, provocando un reforzamiento en la conducta ejercida para ser repetida a futuro. La mano. Muy bien. ¿La comida? Bueno, en este proceso utilizamos un programa de razón fija y de intervalo variable. Programas cuyos criterios nos llevaron a observar que si solo el perro realiza la conducta, se le va a dar el reforzador. Por eso mismo el tiempo no es fijo y la cantidad de reforzador, que en este caso es una galleta, es la misma cantidad de conductas que realiza el canino. A medida que fueron pasando las semanas, ya no se necesitaba tanto el mismo periodo de tiempo para poder condicionarlo, ya que ejercía la conducta positiva y deseada más rápido, la cual era reforzada y su repetición era consecuente.
razón por la cual cada semana empleamos menos tiempo en la práctica experimental porque el perro solo necesitaba entonces un reforzamiento de la conducta aprendida para repetirla a futuro. La presentación de los datos obtenidos en la práctica experimental permiten detallar las variables que se deben tener en cuenta para llevar a cabo dicho condicionamiento y así modificar o establecer una conducta en un canino o el sujeto experimental. La sistematización gráfica de los datos se emplea en la siguiente gráfica, en la cual se puede resaltar una aparición y progresivamente una incrementación de la conducta como respuesta positiva al objetivo experimental y asimismo se le recompensa al canino con el reforzador, que es un alimento apetitivo, el que provoca un reforzamiento para una repetición futura de la conducta. A medida que este fenómeno ocurre, el intervalo de tiempo se puede observar que se decrementó cada semana, pues ya no es necesario emplear el mismo intervalo de tiempo en la práctica debido a que la respuesta positiva ya se obtuvo y solo se busca reforzarla. Se describió el proceso que conlleva el condicionamiento operante, puesto que esto es una forma de enseñanza la cual el sujeto tiene más probabilidad de repetir las conductas que conllevan a consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las conductas que conllevan a consecuencias negativas. Este condicionamiento fue una gran base teórica para desarrollar el proceso experimental que finalmente conllevó a arrojar resultados positivos, lo que quiere decir que el objetivo de la experimentación académica fue exitosa. El canino, sujeto experimental, adquirió pues una nueva conducta, la cual es saludar levantando la pata delantera derecha cuando se le pide hacerlo, como podemos observar en la siguiente imagen. Para aclarar la pregunta sobre por qué usamos condicionamiento operante y no usamos condicionamiento clásico, para dar una respuesta sólida a esta pregunta se puede decir que el condicionamiento clásico se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo, mientras que en el condicionamiento operante implica un aprendizaje sobre consecuencias de la respuesta. Esta última fue escogida por las anteriores características, que cumplían con el perfil que se quería lograr tener en la experimentación académica. Finalmente, podemos analizar que el condicionamiento es una forma efectiva de aprendizaje, ya que el sujeto tiene que ver con el desarrollo de varias conductas. Siempre que adquirimos nuevas conductas a lo largo de nuestro desarrollo humano, se dan como respuesta frente a determinados estímulos o reforzadores que nos hacen decrementar o incrementar estas conductas o comportamientos. La genética y el ambiente son factores que se relacionan directamente con el aprendizaje, pero como conclusión personal se puede inferir que los condicionamientos como técnicas de aprendizaje se relacionan estrechamente con los estímulos del entorno.